La normativa sobre lenguas en Aragón hay que ponerla en el contexto, ¿no? En el contexto español y en el contexto europeo. Y por eso quizás el primer texto normativo sobre al que tenemos que hacer referencia es la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que es un texto que está en vigor en España, porque España lo ratificó en el año 2001. No estamos hablando de una recomendación, no estamos hablando de una carta que se quede en los principios, estamos hablando de un texto jurídico. Y ese texto jurídico, que es la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, produce efectos. Uno de esos efectos es que tenemos que tener una legislación que recoja nuestras peculiaridades lingüísticas, nuestra pluralidad lingüística. Hay gente que parece que tiene miedo al plurilingüismo, ¿no? Que es como tener miedo a la pluralidad. Pues no, pues somos diferentes, hablamos lenguas diferentes, nos entendemos de maneras diferentes, hablamos de maneras distintas, ¿no? Y la Carta Europea tiene a veces, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, porque esto viene del ente organismo que regula los derechos fundamentales en Europa, no de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa, al que invocamos cuando se violan nuestros derechos fundamentales, ya dijo en una recomendación, el informe del Consejo de Ministros de hace un tiempo, que Aragón debería recoger en su Estatuto de Autonomía, cosa que no ha hecho todavía, antes de agosto del 2020, cosa que no ha hecho, específicamente sus lenguas propias, citándolas expresamente, que son el aragonés y el catalán de Aragón. Pero, a ver, yo soy jurista, ¿no? Y profesor en la Facultad de Derecho, pero no creo que la ley lo arregle todo. La ley es un punto de partida. Puede haber reconocimientos legales. Si no hay luego reconocimientos institucionales y, sobre todo, sociales, poco avanzamos. Porque la ley se quedará en una página del Boletín Oficial de Aragón. No avanzaremos, lo importante es ir avanzando, ¿no? Y superar esos retos. Hay un reto legal que es modificar el Estatuto de Autonomía y, como dice el quinto informe del Comité de Ministros del Consejo de Europa, hay que recordar que es una institución que preserva, que intenta defender los derechos fundamentales en Europa y los derechos culturales, pues habría que reformar el Estatuto para hacer una mención específica en nuestras lenguas propias. Porque el Estatuto es la prolongación de la Constitución. El Estatuto es nuestro fuero, tanto que se habla de los fueros de Jaca y demás. La Constitución y el Estatuto son nuestros fueros, donde están nuestros derechos actualmente. Y, por lo tanto, creo que desde el punto de vista legal es necesaria esa reforma. Desde el punto de vista institucional, la actual Administración Autonómica tiene una Dirección de Política Lingüística que está haciendo una buena labor, que la está haciendo además con mano izquierda, desde la tolerancia y desde la voluntariedad, que gestiona muy pocos fondos, pero que se traduce en resultados. Entonces, lo que tenemos que hacer es un mayor reconocimiento social, desde la tolerancia, provocar, buscar un mayor reconocimiento social. Y para ello, pues hay que a veces, en una sociedad que cada vez está más polarizada, ideológica y territorialmente, pues hay que desvincular esto de la confrontación política. Nuestros antepasados mantuvieron esta lengua, entre otras cosas, porque tenían una concepción de la vida y de la historia que se llamaba el pactismo aragonés. Pactar, no imponer. Y desde esa perspectiva yo creo que hubo un periodo muy complicado a principios de esta década, de la década del año 2010, con una gran conflictividad, sobre todo en la zona oriental de Aragón, con problemas que llegaron a ser de índole personal, pero he de decir que casi una década después, creo que estamos en un nivel de paz social, de respeto mutuo a las opiniones de los demás y de estabilidad institucional. Y tantas veces que nos quejamos de esta tierra, pues esta tierra está dando una lección en estos momentos tan conflictivos de estabilidad institucional, de paz social, de tranquilidad, de sosiego, de pactismo, de lo que ha sido siempre una tierra de pacto. Y con las lenguas hay que ir al pacto,
pero no a ese pacto expreso que se manifiesta en las leyes, sencillamente al pacto tácito. Admitir que hay gente que habla distinto y que por hablar distinto mantiene un hecho diferencial, pero que ese hecho diferencial nunca va a ser un hecho disgregador. El hecho diferencial aragonés, que siempre lo ha tenido, nunca ha sido disgregador, nunca ha sido rupturista. Yo soy castellano parlante, yo no hablo aragonés ni hablo catalán de Aragón, y sin embargo, cuando alguien habla en esas lenguas que son milenarias, esas lenguas que se han conservado y que forman no solo parte de nuestro patrimonio cultural, sino que están vinculados a derechos de la personalidad, a la expresión, a la libertad de expresión, a la educación, a formarse, pues bueno, estamos defendiendo nuestro patrimonio. Puede ser que haya alguien que no sea creyente, pero cuando ve la Catedral de Jaca o ve el Aseo de Zaragoza se emociona, porque forma parte de su acervo, de su historia, de su patrimonio cultural. Y las defenderá, aunque en un momento determinado, bueno, pues no sea creyente, no entre a ningún rito religioso, etcétera, etcétera. Pues con las lenguas hay que hacer lo mismo. Forman parte de nuestro patrimonio, de nuestra historia, de lo que oyeron nuestros antepasados, que se han conservado hasta la fecha, que no nos cuestan prácticamente dinero su conservación, que la ley aragonesa utiliza sobre todo dos verbos, proteger y promover. El que no utiliza es imponer. Y que, por lo tanto, mientras sirvan para proteger, para promover, para ayudar, para colaborar, para que estén vivas, pues entonces deberíamos respetar esa legislación. Y deberíamos ampliarla y mejorarla, defendiendo obviamente las modalidades lingüísticas que existen en cada territorio, porque hay una heterogeneidad dentro de lo que ha sido una historia muy rica y, como todas las historias ricas, muy variada y muy plural, ¿no?